Nuestro premio obtenido en Nueva York, el premio a la creatividad e innovación en televisión abierta, multiplataforma. Estamos más que agradecidos por esto, que es un reconocimiento que llega a todo nuestro equipo y que también hacemos extensivo a todos ustedes porque son piedra fundamental de lo que pasa sobre todo en nuestras redes sociales, en las cuales cada noche prácticamente somos hashtag nacional y a veces incluso internacional. Así que queremos agradecerle a todos ustedes por participar siempre tan activamente de nuestro Twitter y formar parte del debate del Mentiras Verdaderas. Ahí está nuestro premio que llegó recién el día de hoy desde New York. Antes de hablar de eso, estábamos comenzando a lanzar sobre la mesa antecedentes que guardan relación con este fenómeno del cambio climático, que nos afecta a todos de alguna manera, directa o indirectamente. Lo terrible es que cada vez más directamente, Cristian Contreras. Así es, el cambio climático es un fenómeno que está ocurriendo y que es gravísimo. Y que hoy día vamos a ver algunos antecedentes y como siempre vamos a dejarlos en la mesa. Pero quería partir con una reflexión, Jean-Philippe, porque, mira, iba hoy día en la mañana con una sobrina chiquitita y vemos una bolsa en la calle y me dice, tío, ¿está sucio el planeta? Fíjate lo que me preguntó, tiene 6 años y me pregunta, ¿está sucio el planeta? ¿Qué le respondes tú a tu hijo si tu hijo te pregunta eso, Jean-Philippe? Y que ya se me vienen esas preguntas ya. Ya se te vienen. ¿Qué le va a responder, Jean-Philippe? Si tu hija te pregunta, papi, ¿cómo está el planeta? Ahora, yo creo que efectivamente está muy sucio, colapsadamente sucio, creo yo. Esto puede guardar relación directamente con la explosión demográfica. Somos muchos más los que estamos acá. Yo siempre lo he definido. Es como una pieza. Tú tienes una pieza donde viven 2 personas, pero si ya en un momento empiezan a vivir 20, seguro se va a destruir. Estas son las preguntas que los niños le están haciendo a los adultos. Y al menos mi respuesta fue, mira, hay que cuidar el planeta. Porque lo que nosotros hoy día vamos a revisar tiene relación con, por ejemplo, estos mapas. Este mapa es el mapa mundial de los océanos. ¿Ya? Y te muestra la contaminación de los océanos de la Tierra. Mira, la suciedad en los océanos ha llegado a niveles nunca antes registrados. Y aquí, al menos partimos con esto, Jean-Philippe y amigos, mostrando cómo están las regiones obviamente azules frente y rojas, son donde se han acumulado gigantescos basurales que están deteriorando la vida, le está, entre otros factores, quitando oxígeno. Preocupante la situación del Pacífico, ¿eh? Se ve ahí una mancha roja importante. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Ese es el escenario de contaminación de los océanos para partir. La profundidad son varios kilómetros, según algunos, los que han viajado a esas zonas, varios kilómetros de acumulación de basura. Porque al fin y al cabo, gran parte de los desperdicios de la gente se va a los océanos. Factor tremendamente importante de esto que vamos a comenzar a conocer hoy día y que obviamente que son datos que están ultra, al menos, revisados. Mira. Este mapa que vamos a ver a continuación, ¿qué es lo que significa, Cristian, para que nos vayamos todos interiorizando el tema? Claro, es un registro, es un documento cuya fuente es la NASA y que te muestra el aumento de la temperatura global del planeta del año 1850 hasta la actualidad. Claro, abajo está corriendo los años respectivos. Así es. Entonces, estos son ya registros, obviamente, de la NASA y que te están mostrando en el fondo que desde aproximadamente 1850 al presente, la temperatura global del planeta, más o menos, ha subido 1 grado. Cuando tú dices que la temperatura en 100 años o en 150 años
sube 1 grado, significa que esto es gravísimo a nivel medioambiental. Oye, qué preocupante la situación en el hemisferio norte. Así es. Entonces, estos son los primeros mapas que estamos mostrando para que la gente conozca la realidad de lo que estamos viviendo a nivel medioambiental. Cambio climático, primer factor importante, o sea, segundo ya factor importante. Primero, los mares contaminados con la basura que hacemos. Segundo factor relevante, este calentamiento global que, como te dije, estos son registros de la NASA, fuente de la NASA, pero también todo esto está también respaldado por la Agencia Espacial Europea y también por el panel intergubernamental del cambio climático que te ha señalado que está subiendo la temperatura. Mira. Pero ¿qué pasa, Cristian? Porque siempre que he tenido la oportunidad de conversar sobre el cambio climático en reuniones coloquiales con amigos, en los cuales la mayoría manifestamos preocupación en torno al caso, pero siempre hay una voz, siempre me ha tocado escuchar a alguien que dice, pero no te preocupes, esto es cíclico. Hace miles de años también hubo un calentamiento global, después hubo un proceso de glaciación, se enfrió todo y va así. Mira, tenemos que responder un poquito con lo que se llama historiografía de la ciencia, ¿ya? Mira, en el año 2004, y esto es muy relevante para que toda la gente sepa cómo se ha desarrollado esta gran controversia sobre el cambio climático, pero en el año 2004 se publica en la revista Nature, que es una de las revistas de prestigio a nivel internacional, el primer informe de varios años sobre el calentamiento global y el cambio climático. 2004. Y en ese minuto se dice que el cambio climático es real y que la principal fuente de contaminación son las industrias, a partir de los llamados gases de efecto invernadero, los llamados clorofluorocarbonados, ¿ya? Pues bien. Ahí estamos viendo el deshielo de los polos también, para poner en contexto las imágenes, ¿eh? Claro que sí. Mira, lo que se predice, son imágenes de la Agencia Espacial Europea, ¿ya? Y eso es lo que está pasando hoy en día en los polos, el derretimiento de los polos. Polo Norte y Polo Sur. Afortunadamente hoy día tenemos, esto es gracias a los satélites medioambientales, satélite Envisat, que es el símbolo de la cultura científica, y te muestra en las zonas rojas cómo se está derritiendo. Fíjate tú, antes de seguir con la predicción, señala que de aquí al año 2050, Jean-Philippe, el Polo Norte, el hielo del Polo Norte va a desaparecer completamente. No va a haber hielo en el Polo Norte. ¿Las consecuencias cuáles son? Obviamente, mira, son múltiples las consecuencias. Estas son las imágenes relativamente recientes del deshielo de los polos. Pero entre las consecuencias, muchas líneas costeras se van a perder. Van a aumentar, por ejemplo, huracanes grandes, la temperatura va a cambiar. Pero fíjate lo que significa que la predicción científica te señala que de aquí al año 2050 se acabó el hielo en el Polo Norte. La gente no toma, digamos, no toma conciencia de lo que significa. Ahora, eso que tú lo afirmas de manera tan taxativa, ¿es un hecho o es una posibilidad? ¿Es una opción que se baraja? Es una predicción científica a partir de los resultados de estas investigaciones. Particularmente, la gente puede ir a lo que se llama los informes del panel intergubernamental del cambio climático, que es un organismo de difusión y de estudio de estos fenómenos. O sea, si todo sigue tal como está, con el nivel de irresponsabilidad que hoy día la humanidad tiene en la Tierra, el 2050 debiese estar pasando esto. Sí, así es. Y se predice que para fin de siglo, ¿ya?, la temperatura global del planeta va a subir entre aproximadamente unos 3 grados. Eso es lo que más o menos se señala. ¿Qué significa eso? Mira, que suba medio grado significa la muerte de muchas especies
que suba 1 grado y así sucesivamente, la vida se va a ir deteriorando producto de esto. Muchos, por ejemplo, ranitas y muchos animales que están en los barros, se van a secar los barros O los humedales. y los humedales y van a desaparecer. Jean-Philippe, te quiero responder bien a esta pregunta que gira y que a mí también me la hicieron antes de venir, por cierto. Esta cosa que es cíclica, ¿ya? Dijimos que en el año 2004 sale este informe y se responsabiliza fundamentalmente a las industrias. Pues bien, inmediatamente las industrias, evidentemente, del mundo desarrollado, ¿ya? Porque los países industriales, Europa, Estados Unidos y China, ¿ya? Sucede que tan pronto sale este documento del año 2004 en la revista Nature, aparecieron grandes petroleras, grandes industrias de auto e incluso algunas industrias de retail que comenzaron a financiar a muchos doctores e investigadores del mundo para levantar una campaña que niegue esto, ¿ya? Y claro, se genera una tremenda controversia entre muchos investigadores de prestigio que dicen que esto es real, que el cambio climático lo producen las industrias y otros factores, y otros que decían que no. ¿Qué sucedió? Sucedió que estamos hablando del año 2004. Pasaron prácticamente 10 años a los que en su momento dado defendimos y dijimos lo que dijo la revista Nature, que en el fondo que el ser humano tiene una responsabilidad directa en el cambio climático. Primero se nos ridiculizó, después se nos atacó violentamente y tercero se aceptó que en realidad teníamos la razón. ¿Por qué? Porque los investigadores que dijeron que las industrias no generan el cambio climático tenían parte de razón. ¿En qué sentido? Se descubrieron que en realidad el mayor, digamos que el CO2, ¿ya?, que emiten los gases, los fluocarbonados, los gases de la industria, no son gases que afectan tanto el calentamiento global. Y en ese sentido tenían razón, ¿ya? Pero lo que se descubrió es que en realidad el principal gas que contamina la atmósfera es el gas metano. ¿De qué? De las industrias ganaderas del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, es el gas metano el que contamina y genera el efecto invernadero. O sea, afecta a la capa de ozono. Afecta la capa de ozono, te genera el efecto invernadero y es en gran medida producido por las vacas de las gigantescas industrias de ganado del mundo y en menor medida el CO2. Pero aquí viene la joya en el sentido de que finalmente después de más de 10 años donde a uno le ha costado, digamos, mantener estas posiciones, en el último informe, en el 5º informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que salió hace pocos meses, Jean-Philippe, finalmente se concluye que el cambio climático es real y que el principal responsable es el ser humano. Cristian, ¿nos puede explicar el video que estamos viendo en este momento? Este video es otro registro, porque este es otro video de la NASA que te muestra el agujero de la capa de ozono y otro factor muy importante que afecta también son las máximas solares que hemos tenido estos últimos años. Que comenzaron en el 2012, ¿no? Mira, comenzaron 2011, 2012, pero 2012 es el máximo pic. Ya. Y claro que también influye, porque el cambio climático que se está viviendo tiene múltiples factores. Y la tremenda máxima solar que se vivió también es otro factor, ¿ya? Pero lo relevante que hay acá es que por primera vez se acepta y la comunidad internacional acepta en términos generales que el principal responsable del cambio climático es la acción humana, ¿ya? Eso costó prácticamente más de 10 años en poder establecerlo
Y hoy día esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Es decir, las industrias afectan, claro que afectan. Por ejemplo, las industrias ganaderas afectan muchísimo, ¿ya? Pero también como otras industrias, las mineras, es el ser humano el responsable. Por lo tanto, si te pregunta tu hijita después, o a los papás que nos ven, es el ser humano el que está generando este calentamiento global. Por lo tanto, no es cíclico. ¿En qué sentido? Que, claro, han habido muchas manifestaciones de estos cambios, pero en esta ocasión la particularidad es que el hombre es el principal responsable. Tenemos una pregunta que viene desde Twitter y me gustaría, señor director, por favor, que ahí en la Twitter es de Carlos González, @cguide, que dice, pregúntenle cuánto es la contaminación y efecto de las vacas en el calentamiento global. Ese es, pues, las vacas, al comer pasto, emiten el gas metano por la boca y por los gases, ¿ya? Y dentro de los gases, digamos, en términos generales, que producen esto, es el que mayor genera el efecto del calentamiento global, del efecto invernadero. Otros gases son el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el ozono, los clorofluorocarbonados y los vapores de agua también. Pero ahí hay algunas imágenes de las industrias. Exactamente, obviamente, el porcentaje es, según en todo esto, el mayor gas que genera el efecto invernadero es el gas metano. También están los azufres, por ejemplo, de las erupciones volcánicas. Y lo que se descubrió por los científicos el último tiempo, más escépticos respecto del cambio climático, era que el CO2 o los clorofluorocarbonados no afectan tanto, ¿ya? Y este es el efecto del cambio, el efecto invernadero. Es decir, el azufre en la atmósfera bloquea la luz y el dióxido de carbono acumula el calor. Entonces el calor no se va. Producto de esto, como la Tierra prácticamente es un organismo, ¿ya? La Tierra, ¿cómo responde? Abriendo el agujero de la capa de ozono para que salga el calor. Por eso se agranda. Como hay tanto calor en la atmósfera... Es una reacción orgánica, en el fondo. Es una reacción orgánica donde libera el calor. Pero también, al liberar el calor, ¿qué es lo que sucede? Los rayos ultravioleta entran con prácticamente sin protección. Sin filtro. Sin filtro. Y si tú vas al sur de Chile, por ejemplo, muchas veces, prácticamente, y tú que eres del sur, si te das cuenta, de repente estás en el verano y quedas rojo de quemado. Porque la capa de ozono, como la vimos, se agranda para liberar el calor, pero los rayos ultravioleta entran y te queman. ¿Ya? Son reacciones naturales de la Tierra ante este fenómeno producido fundamentalmente por la acción humana, y los gases de metano obviamente son los que, según estos informes, son los que más contaminan por sobre el CO2. Tenemos otra pregunta, pero que nos lleva a una suerte de punto al margen con respecto a lo que estamos conversando. Si no hay hielo en el polo, pregunta @LesterChester, ¿se vería la entrada a la Tierra que supuestamente es hueca? Vaya tema, Vaya tema. El tema de la Tierra hueca. No me consta, mi amigo, que la Tierra sea hueca por el Polo Norte. No me consta, ¿ya? Yo sé que hay investigaciones que hablan de la famosa Tierra hueca, ¿ya? Y que es prácticamente una línea de investigación muy interesante, pero no me consta a mí que la Tierra sea hueca en su Polo Norte. Pero yo creo que vale la pena en alguna ocasión responderle, decirle al amigo que sí lo vamos a investigar en profundidad.
¿Cuáles son las causas fundamentales de este cambio climático, Cristian? Bueno, hay múltiples causas, ¿ya? Me gustaría ver el video también que guarda y relación aquí con esto, vamos a ver, de hecho, vamos a ver las causas fundamentales. Obviamente las industrias. Eso que no quepa ninguna duda, las industrias, los llamados dragones, así se le llaman a las industrias de Europa, China. Mira, los principales contaminantes del mundo son China con un 29% en este ámbito de las industrias, Estados Unidos con un 16% y la Comunidad Económica Europea contamina un 11% a nivel industrial. Son los llamados dragones del mundo porque están contaminando. Obviamente también los aviones, la huella, digamos, que generan, el parque automotriz también, que tiene una explosión importante en el último tiempo. pero por supuesto, mira, no olvidar nunca, porque una causa también es el comportamiento humano y ya lo vamos a tratar en profundidad, es decir, la actividad humana. Los barcos también contaminan. Estamos viendo las causas del calentamiento global en obviamente los barcos van generando una huella fósil, los grandes incendios son los factores de contaminación, que quede claro. El uso de aerosoles también. Pero por supuesto que sí. La deforestación. Claro, eso en el fondo es sacar los pulmones. Es sacar los pulmones. Y se está deforestando a un ritmo tremendamente acelerado. Las vacas, ahí lo estábamos Y aquí estamos con las industrias ganaderas del mundo que generan el gas metano. Y el gas metano, según las últimas informaciones, son más contaminantes que las industrias, las vaquitas. Por eso algunos señalan que quizás hay que disminuir el consumo de carne y volverse un poco más vegetariano. No parar con los asados, no vamos a decir eso, pero quizás regular los asados, ¿ya? Está también el fenómeno de las erupciones volcánicas. Es otro factor importante porque te generan azufre y uno las tiene que ir contemplando en estas causas. Ahora, da la impresión de que, no sé, erupciones han habido siempre. Me imagino que hubo un momento también un poco más álgido en ese sentido, de cataclismos completos, cambios de morfología terrestre, pero da la sensación de que ahí la misma Tierra, al ser un organismo vivo, va regulando y se va moderando. Pero lo que ha pasado en el último tiempo ya es por directa injerencia del hombre, ¿no? Esa es la conclusión, ¿ya? Y que a todos los amigos en la casa le quede claro que al menos lo que señala el quinto informe del panel intergubernamental del cambio climático, que tiene un prestigio ganado, al menos en esta ocasión, le ha finalmente dado la razón al informe del 2004, que en el fondo responsabilizaba la acción humana. Es verdad, mira, en los últimos 750.000 años sobre la Tierra han habido al menos 8 grandes periodos de glaciaciones y de cambio climático. Eso es efectivo. Y es evidente que iba a venir otro cambio climático. Pero lo particular, y vuelvo a acentuar eso, que según lo que hoy día sabemos, en este cambio climático el ser humano tiene la responsabilidad directa y nunca antes había sido tan acelerado como ahora. Es decir, desde el año 1850, y si uno lo pone claro, un poquito antes, los últimos 250 años del 1750, cuando comienza la industrialización, el avance de la industrialización es proporcionalmente igual al avance de la destrucción del medio ambiente y del calentamiento global y del cambio climático y de la crisis medioambiental que hoy día estamos viviendo. ¿Cuáles son las consecuencias más palpables del cambio climático? Las que no podemos en este momento pronosticar, sino que las que estamos viviendo.
A ver, te lo pregunto yo a ti, Jean-Philippe, primero, antes de responderte. Pero ver si ¿tú puedo sientes, contestar. tú sientes algo o algún cambio? ¿Sientes que de repente el clima está medio extraño o todo está igual que siempre? Porque cuesta uno en lo micro. Estos son efectos globales. Los ritmos de la Tierra son ritmos de largos periodos. Nosotros vivimos los 60 años, pero yo te pregunto, Jean-Philippe, ¿tú sientes que hay algo extraño o no? ¿Por qué Es que a eso te iba a apuntar porque por lo general cuando se habla de estos procesos son miles de años, pero yo te puedo poner un ejemplo concreto y aquí a la gente del sur seguramente me va a encontrar la razón en que los inviernos son cada año menos crudos. Yo me acuerdo que en Temuco, de donde yo vengo, podía llover un invierno completo y no era novedad. Hoy día eso se ha ido parcelando, empieza el verano antes y está pasando también desde el punto de vista del avance del desierto, ¿no? Como que el desierto ya se está encontrando prácticamente con la cuarta región y se vaticina tristemente que va a seguir ese fenómeno. Entonces son cuestiones que nos ponen en alerta porque no te estoy hablando de que esto pasó hace 50 ni menos 1000 años atrás, pasó hace 10. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse a sí mismo, ¿hay algo extraño? Mira, a mí cosas que me han impactado, por ejemplo, lo mismo. Hace un par de años, hace varios años, fui al sur, estuve en Temuco, estuve en Pucón y de repente un día, verano, quedé rojo, pero no me puse el sol. Los rayos entraron directamente y quedamos como unos carbones. ¿Te das cuenta? Carbones, bueno, encendido, obviamente, claro. no, ¿ya? Pero claro, eso. Me impresiona también, por ejemplo, en la vida cotidiana, en lo que en lo que yo siento, por ejemplo, que estamos en pleno invierno y de repente el sol quema. Es como extraño. Claro. ¿Ya? Han comenzado, antes era poco frecuente, por ejemplo, nevazones y granizos, y ahora cada vez como que es más frecuente encontrar en Santiago que nieve en la zona oriente y en otras partes. Son cosas que uno vive y que la gente puede ir observando, pero claro que hay efectos globales, ¿ya? Los efectos globales, claro que son más llamativos porque gracias a todos los instrumentos, los satélites fundamentalmente que hoy día se tienen. Mira. Pero hay un manejo perverso desde el punto de vista de las comunicaciones ahí, ¿eh? Porque claramente hay industrias potentes a las que no les conviene que estas noticias se empiecen a entregar de la manera en que nosotros las estamos palpando. Pero no deja de ser alarmante, basta averiguar en internet sin indagar mucho más allá, sin ser un profundo fanático del internet, pero ingresando a ciertos sitios te das cuenta de la cantidad de animales y de especies que están desapareciendo y te lo informan formalmente, pero nadie se entera y esto puede ser producto de la cacería o de lo que decías tú de cambios de fenómenos climáticos cuyo hábitat de esos animales se ha visto mermado, pero no existe una situación de alarma y ahí es cuando yo digo, ojo que algo está pasando, excepto en los cabros más chicos. Los cabros de 5 años vienen con otro seteo mental, están preocupados de ese tipo de cuestiones. Es que aquí está el punto. Y bien que lo hayas señalado, porque mira, al menos de lo que a mí, cada uno tiene sensibilidades distintas. Pero mi mayor preocupación, por ejemplo, son los animales, y todos los animales están en peligro de extinción. Mira, uno de los efectos, por ejemplo, en el polo norte, es lo llamado el derretimiento del permafrost. El permafrost es como la capa de hielo que hay. Al derretirse la capa de hielo, ¿ya? Los microbios se descomponen en carbono, emiten carbono y es otro efecto, digamos, otra consecuencia del calentamiento global. Otro gas, ¿ya? Y eso está ocurriendo. Líneas costeras se van a perder. Estos son efectos, ¿ya? Muchas líneas costeras en Europa, en el Oriente, se van a ir perdiendo. Otro efecto es que, mira, los huracanes y grandes tornados se van a volver más comunes. Pero comunes en las zonas en que ya destacan, por ejemplo, el sur de Estados Unidos, Sí. norte de México, Van a ser más Centroamérica. grandes, sí, efectivamente. Entonces, los eventos de tipo catastróficos, estas son las predicciones de los efectos, se van a volver más comunes. Deshielo, grandes inundaciones en algunos lados del mundo,
Y por otro lado, grandes sequías se van a extremar. Mira, se calcula que en el año hay 400.000 muertes por el cambio climático y 40 millones de desplazados en el mundo. Por suerte lo estamos diciendo. Lo que le está costando... Pero no existe la urgencia. Es que ahí entramos precisamente en la... ¿Te das cuenta, no? Sí. Porque la semana pasada o antepasada estábamos hablando del ébola y que genera una situación prácticamente demoníaca en el mundo. Pero las cifras que estás entregando son alarmantes, pero no noto esa desesperación por parte de las autoridades tampoco. Es que si nos metemos a hablar de la política, Jean-Philippe, la política está preocupada de otras cosas. No está preocupada del medio ambiente. La política está preocupada del poder, del dinero. Entonces, yo pienso, y siempre lo he señalado, la política que nosotros tenemos. Mira, para que vamos a hablar un poco de algunas soluciones, pero es fundamental tener una política nueva que solucione esto. Que apunte directamente, claro. Que apunte, pero no hay. ¿Pero es reversible esto? Sí, sí hay, mira, sí, claro que sí. Ahora, reversible me imagino una cantidad de años importante. Sí, mira, lo peor que puede ocurrir es no hacer nada. Quedarse frente... Mira, yo sé que hay muchas personas que nos están viendo ahora del gobierno, del Ministerio del Medio Ambiente. Yo pienso que lo peor que puede hacer es quedarse de brazos cruzados. Al menos están haciendo cosas, pero son paliativos menores. Por eso digo, si me habla de política, aquí la gran señal tiene que ser una señal política. Pero la política no... Insisto que desde el punto de vista de la ciudadanía existe una especie de indolencia ante esto. Me acuerdo para los días que estaban más complicados por el smog, ¿te acuerdas que en algún momento el intendente no lo puso ni como una obligación ni como una normativa, sino ofrece la posibilidad de no hacer asados con carbón y fue objeto de risa, no hubo mayor complicación con eso. Quiero que hablemos también de los mamíferos, que probablemente, de los animales en general, que probablemente podrían desaparecer debido a estos cambios climáticos. Tenemos algunas imágenes de apoyo por mientras nosotros vamos conversando. Mira, debido al problema medioambiental, Jean-Philippe, observemos bien. Porque todas las especies que vamos a ver están en peligro de extinción. Este es el Quetzalcóatl, el quetzal, la gran, digamos, ave maya, símbolo maya, en peligro de extinción. Que quede claro eso, ¿ya? El quetzal que da origen al Quetzalcóatl. Sí. Claro. La pingarita, el picaflor de la isla Juan Fernández, en peligro de extinción. Todos estos están en lista roja. El águila, para que la gente sepa que producto del cambio climático, de lo que está haciendo el hombre, los delfines. ¿Qué lindo sería acaso un mundo sin estos animales? Las ballenas se están muriendo porque fíjate cómo están los... Hay una doble razón, el cambio climático y los japoneses que no paran tampoco... Por supuesto, y la contaminación que vimos, la primera imagen que vimos, Jean-Philippe, están contaminados los mares. El oso polar, mira, se han visto osos polares nadando a 250 kilómetros de la costa. Se van a morir. ¿Por qué? Porque ya se está derritiendo todo su hábitat, en peligro de extinción grave. Todos estos están en lista roja. Esto es lo que más me duele a mí, Jean-Philippe. Los lobos que son una especie fantástica, también están padeciendo. En África, los hipopótamos, las sequías se están acabando con sus hábitats naturales. Todos estos están en peligro de extinción, grave en la lista roja. Los elefantes. Que tiene una situación parecida a la de los hipos también. Los leones. Los traemos porque vale la pena darnos cuenta que la vida y la tierra no sería igual sin estos animales y todos están a puertas de morir.
Leopardo. El leopardo, el animal más rápido del mundo. El rinoceronte. Los gorilas. Los mandriles. Los osos negros. Los manatíes. Las tortugas marinas. Los tigres. Jean-Philippe, lo que el hombre se está haciendo a sí mismo, el mal comportamiento que tiene la humanidad consigo misma, se lo está haciendo a los animales. Y los animales son inocentes. Ahí, mira, hablábamos de la guerra la otra vez. No hay respeto por la vida humana y va a haber respeto por los animales. Esa es la política que hay, Jean-Philippe. Porque la política es fundamental en todas estas cosas. Tengo la sensación de una especie de reordenamiento. ¿Te acuerdas que en algún momento lo conversamos? Y acá, independiente a las creencias que cada uno pueda tener, ¿te acuerdas que se hablaba de este 2012 apocalíptico, pero finalmente es un cambio de era? Algunos hablan también del comienzo de la era de Acuario, que postula una idea de una humanidad más reflexiva, que se lleva mejor con su entorno. ¿Sientes tú que eso eventualmente podría estar pasando, que como se dice coloquialmente, tocamos fondo? Desde mi punto de vista, sí, Jean-Philippe, ¿ya? Y desde mi punto de vista, mira, afortunadamente, mientras de alguna forma el materialismo, la maldad está en la tierra, también hay semillas de sabiduría que son la luz para el futuro. Y siempre he dicho, no va a venir la solución, Jean-Philippe, de Europa, no va a venir la solución a todo esto de China, del Oriente, ni menos del Medio Oriente, ni tampoco de Estados Unidos. La única esperanza para todo lo que está ocurriendo está en nuestro continente, en Sudamérica. Y eso que quede claro, ¿ah? Eso es lo que sostengo yo y lo he escrito en mis libros, ¿ya? Por lo tanto, no esperemos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos replicado todos los modelos del hemisferio norte en nuestro continente. Y es hora de que ahora levantemos la voz y ordenemos lo que está en desorden. Porque si no, todas las especies se van a extinguir. O sea, claramente los del hemisferio norte y países orientales como Japón y China son en este momento los jefes, pero todos sabemos cuando los jefes están equivocados también. Sí, pues. Quiero, por favor, que veamos esta siguiente pregunta de Twitter para nuestro doctor Cristian Contreras. Léemela, por favor. Si el derretimiento de los polos se produce en 2050, ¿esto afectará el movimiento de rotación y traslación? Lo pregunta Alejandro Arriagada. Oye, buenas preguntas, buenas preguntas. Me da la impresión, mira, para el efecto de rotación y de traslación hay muchos factores que influyen. Si tú me dices que afectará eso, voy a tener que ir a estudiarlo más, pero no me extrañaría que sí, ¿ya? No me extrañaría que sí, porque de alguna forma la estructura de la Tierra cambiaría su densidad. Y al cambiar su densidad, obviamente afectaría algo, podría afectar en algo. Pero me mandan a estudiar en todo caso los amigos. Gracias por las preguntas, en todo caso, porque son buenas preguntas. Otra situación que ha generado alarma es lo que acontece con las abejas. Se habla de una posible extinción pronta de las abejas y cómo esto afectaría el ecosistema en general. ¿Qué es lo que está pasando con esto, Cristian? La verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa que las abejas están viviendo hoy una muerte masiva. Eso es lo que pasa. ¿Es todo tipo de abejas?
Te lo voy a contar. Yo la otra vez estaba en la terraza de mi departamento. Y no es común ya ver abejas, para nada. Y apareció una abeja y un amigo como que con un zapato le iba a pegar y ¡no, no le pegué a la abeja! Y me dice, no, si es un tipo de abejas. Y ahí yo quedé con la duda y... Mira, pueden haber... lo que se sabe a ciencia cierta es que fundamentalmente los pesticidas utilizados en la industria agrícola son los que están generando la muerte masiva, porque los químicos... Mira, se encontró un panal de abejas, es un ejemplo, donde habían en la miel más de 40 químicos distintos. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que se ha estudiado, ¿ya?, es que hay una... todos estos agentes químicos están afectando la orientación de las abejas. Entonces, no se encuentran las abejas muertas en los panales. Lo que sucede es que no vuelven a los panales porque se desorientan. Quedan aturdidas. Quedan de alguna forma aturdidas. Pero, mira... ¿Qué hay de cierto en esa teoría, Cristian, de que se postula que cuando muera la última abeja desaparece finalmente la vida en la Tierra por una cuestión de polinización, de vegetales? Al menos 3/4 partes de la alimentación que hoy día tenemos dependen directamente de las abejas. 3/4 partes. No te lo puedo creer. Claro. Entonces, si no hay abejas, prácticamente se acabarían, se empobrecería. Mira, lo que nosotros estamos haciendo, o lo que, mira, más bien dicho, lo que la generación en el poder está haciendo, porque nosotros somos insignificantes, pero los que tienen el poder, los líderes del mundo, están llevando a la destrucción al mundo, están empobreciendo el mundo, están empobreciendo la vida en el mundo, la riqueza de la vida. Mira, cuando uno, Jean-Philippe, mira, una vez recuerdo que me tocó conversar con un astronauta ruso, ¿ya? Y claro, son personas que viajaron fuera de la atmósfera, y me decía que cuando uno ve la Tierra desde el espacio, se da cuenta lo maravilloso que es la Tierra. Y se da cuenta del frágil equilibrio en el cual está la Tierra, y que claro, de que hay vida siempre lo hemos dicho, sí, pero la riqueza que hay en la vida, digamos, en la Tierra es única. ¿Y qué está haciendo el ser humano? Destruyéndola, la estamos empobreciendo. Nos hemos visto tanto el ombligo, se ha sido tan individualista, porque el siglo XX es la culminación del individualismo, del materialismo. De la plata, del éxito. Del nihilismo, del escepticismo, del materialismo, del economicismo, del hombre light. Que me interesa del hombre hedonista. Que me interesa mi placer. Le interesa el placer de uno, el bienestar de uno. Y que el vecino, nada. Pues esa conducta, porque otra causa del cambio climático es la conducta humana. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención cuando conversamos este tipo de temas. No sé si te acuerdas o leíste alguna vez Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o 1984 de Orwell, en la cual en esas épocas se hablaba fatídicamente de un futuro, pero era tan ficción, era estos viejos locos escribiendo sus irrealidades. Y finalmente te das cuenta que muchos de esas, en ese instante, profecías desde la ficción se han ido transformando en algo real. Y va avanzando a pasos agigantados. Y qué triste sería enfrentarnos a una sociedad en la que con una pastilla nos alimentemos porque ya no tenemos que comer, o que sea todo tan impersonal, que no haya nacimientos, que sea todo en fertilización in vitro. Y siento, a veces, no sé si estoy pecando de demasiado negativo, pero siento que a veces vamos a pasos agigantados hacia allá. Pero repito, no siento o no veo una particular sensación de apuro por parte de la humanidad. Pareciera ser que estamos todos sentados cómodamente mientras vemos esta destrucción. Así es. Y sobre todo, mira, cuando estos temas, ¿cuántas veces se tocan estos temas en los medios de comunicación? ¿De qué está preocupado los medios de comunicación? De otra agenda.
la política está preocupada de otra agenda, de la agenda del poder, ¿ya? Y el poder no como un medio para hacer el bien, sino como el fin. Es maquiavelismo eso, ¿ya? Es la realpolitik, ¿ya? Es lo que te divide, pero es así. Lo bueno al menos que tengamos un espacio y por eso al menos siempre hay que dar las gracias, al menos tener un espacio para poder levantar una bandera y dejar estas cosas en la mesa, y las pocas personas o las muchas personas que se sientan que esto les afecta, que al menos le enseñen a los niños, porque mira, quizás cuando los hijos de uno sean más grandes, qué sé yo, y sean ya uno más viejos, quizá vayan a la playa y se tengan que echar unas cremas que son unas pastas para no quemarse, ¿ya? El empobrecimiento, mira, el empobrecimiento de los mares. Cristian, tenemos preguntas que vienen con respecto, al parecer, al mismo tema de las abejas, ¿no? Por favor, en Twitter. Si las abejas desaparecen de nuestra vida, ¿cuáles serán los efectos secundarios para el planeta y al ser humano? Pregunta ahí Camilo Iván Vázquez. Mira, Camilo, aproximadamente las 3/4 partes de lo que hoy día nosotros comemos depende de la polinización. Si no están las abejas, obviamente todo este alimento no vamos a poder disponer de ese alimento. Lo cierto que las consecuencias sin las abejas pueden ser catastróficas. Ese empobrecimiento de la calidad de vida en el fondo, ¿ya? Es que después, en vez de poder comerte una manzana jugosa o una naranja o una sandía, quizás te vas a tener que comer como tú dijiste, una pastilla porque alimenticia con vitaminas químicas para mantener el cuerpo, porque lo natural lo estamos dejando. Mira, ha llegado, en el fondo, uno se ha ido alejando mucho de la naturaleza. Desde mi punto de vista, como lo dije al principio, lo que más me duele son los animales. Eso es mi sentimiento personal. Respecto a las abejas, Cristian, no quiero dejar pasar ¿Sí? una pregunta que también se relaciona a esta posible desaparición o extinción de las abejas. ¿Qué hay de cierto en que esa desorientación de la que hablábamos antes, producto de los químicos encontrados en los transgénicos, también se produce por las antenas de celulares, por la señal de celular? Lo que sucede ahí, mira, lo que sucede ahí que salió una investigación de una persona que en el fondo prácticamente puso un celular en un panal y lo hizo sonar. Y obviamente hubo una reacción de las abejas, ¿ya? Después, de alguna forma, esa investigación, claro, obviamente si tú pones un celular en un panal, la va a afectar. Pero al parecer, y según al menos la información que me ha tocado leer a mí, que no las afecta tanto como los agentes químicos de la agroindustria, de la industria agrícola. Al menos lo último que se sabe, que realmente lo que más afecta a las abejas son los agentes químicos de las fumigaciones, de los campos. Ese es el principal. No lo descartaría completamente lo otro, pero como te digo, quien hizo esa investigación fue un poquito, alteró la circunstancia, y obviamente si tú pones un celular en un panal y lo haces sonar, las abejas van a saltar. Pero no tanto. Hay otra teoría acá de un amigo y llama la atención, @cmunoz_tgc, dice: es el sistema capitalista el culpable del cambio climático y del desastre natural al tener la producción. Y no deja de tener algo de razón aquí nuestro Esa tuitero. es otra causa. ¿Me puedo detener ahí, Jean-Philippe? Sí, mira, el sistema capitalista es otra causa del cambio climático y de lo que está ocurriendo hoy en día. Y déjame explicar una cosa en palabras bastante simples. Y dar una solución, al menos desde mi punto de vista y desde mis reflexiones. El capitalismo o neocapitalismo o economía social de mercado, para los efectos es
la economía que hoy día domina el mundo, se basa en un concepto fundamental, que es el crecimiento. El crecimiento es el núcleo del capitalismo. La producción exacerbada, Claro. exagerada también. Claro, el crecimiento, es que aquí está el tema, es igual al consumo. Es decir, tú creces cuando consumes. Y cuando creces y consumes, eso significa bienestar. Es decir... Y mientras tienes más, eres mejor persona, en el fondo, más exitoso. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de seguir, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que ha pasado algo muy bonito, porque de forma espontánea ha comenzado a llamar gente porque se interesa por nuestro tema, por lo que estamos debatiendo. No abrimos líneas telefónicas y por eso agradecemos más todavía a mi coterránea, Aliet Soto, desde Temuco. Muy buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Aliet, ¿me escuchas? Vamos a ver si podemos recomponer esta llamada telefónica, retomar este contacto. Repito, no lo esperábamos. Hay gente que está llamando y que está participando de nuestra conversación. Abramos los teléfonos, señor director, que todos los que quieran llamar, llamen y que contribuyan a esto. Pero me soplan acá que la pregunta de Aliet iba direccionada a los microondas y al proyecto HARP. Ahí el proyecto HARP Iba para otro lado. Iba un poquito para otro lado. Iba un poquito para otro lado, pero lo que quiero decir es lo siguiente, déjame terminar la idea que es muy, muy relevante. El capitalismo, entonces, se sostiene en el concepto del crecimiento. Todos quieren crecer. Es decir, todos quieren consumir. El sistema de los últimos 250 años se basa en el consumo. ¿Te das cuenta? Y eso equivale al bienestar. Para consumir tú necesitas energía, petróleo, gas, carbón, ¿ya? Entonces es un sistema, como dijo tu amigo por teléfono, evidentemente en el sistema económico es una causa más, porque lo que busca es consumir y depredar. Inescrupulosamente. Inescrupulosamente. Tenemos un llamado, parece, ahora sí, de... Buenas noches. ¿Aló? Sí, hola, gusto saludarte. ¿Tu nombre? Mi nombre es Aliet Soto Gutiérrez, soy mujer, soy una ecologista y quiero hacer un aporte a tu programa. Por favor, agradecido desde ya. Ya, sabes que todos tenemos microondas en nuestras casas. Les recomiendo empezar a no usarlos porque las vías microondas hacen que pierdan la señal en las abejas, lo mismo que esta famosa antena HARP, los celulares, como decía don Cristian. Sí, apoyemos el medio ambiente con cosas simples. Tú estás trabajando, me imagino, te defines como un ecologista, ¿estás trabajando actualmente en algún tipo de institución, fundación, ONG que guarda relación con esto? No le trabajo a nadie, soy una terrorista salvando el medio ambiente en mi región, luchando contra las forestales que destruyen nuestro hábitat. Soy una revolucionaria sola. ¿Y qué has podido constatar tú desde la pega que estás haciendo ahí mismo en la calle? ¿En qué sentido? En los cambios más evidentes que has podido ver o dónde están las situaciones que generan mayor alarma, por así decirlo. La mayor alarma yo te diría que es que a nadie le importe. Como decía don Cristian, a nadie le interesa nada. Y si tú dejas de usar el microondas, un día te vas a dar cuenta que van a llegar los picaflores, van a llegar las abejas y vamos a tener mejor hábitat. Es más, ya se está comprobando que incluso a la salud humana, cuando tú prendes tu tele con el control remoto, afectas tu corazón y las descargas eléctricas en tu cerebro. Acuérdate que somos un campo geomagnético conectado al suelo. Sin duda. Muchas gracias por tu llamado, introspectivo, sorpresivo, así que te lo agradecemos mucho. Sí, muchas gracias por atenderme. Sí, muchas gracias por la contribución. Y efectivamente, si bien es cierto esto que yo señalaba, no me extraño que todo el espectro electromagnético esté afectando a las abejas también. Jean-Philippe, déjame, para terminar al menos ese... Mira, entonces, cuando el sistema económico se basa en el concepto de crecimiento, yo sugiero que se vuelva a pensar el sistema económico y que se reemplace ese concepto de crecimiento por el concepto de sustentabilidad.
las industrias debiesen producir, pero centradas en la sustentabilidad. Que el índice sea importante cómo produce, que se siga produciendo, pero que produzca de alguna forma que no deteriore el medio ambiente. Si tú reemplazas, y esto se lo recuerdo a Adam Smith, el padre del capitalismo, que escribió sus libros que dieron la base, él puso eso en el centro de alguna forma. Y claro, yo le digo a Adam Smith, es tiempo de cambiar ese concepto y poner el concepto de sustentabilidad en el centro. ¿Y eso qué implica? Se va a seguir construyendo, se va a seguir produciendo, pero ahora para la sustentabilidad se necesitan otro tipo de energías. Pero para eso también faltan políticas exigentes. El día de hoy las empresas que contaminan no tienen castigo alguno, más de algunas multas irrisorias a estas alturas para lo que está pasando.